Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones. Historia de las religiones del mundo. En concreto estamos hablando del cristianismo. Hablemos del desarrollo del culto. La lucha entre las sectas tuvo el efecto de unir a las comunidades y de consolidar la organización de la Iglesia cristiana. Durante el desarrollo de esa lucha ideológica se iba haciendo más complejo el ritual y el culto. El primitivo culto cristiano había sido muy sencillo, casi no había ritos. La sencillez y la facilidad del contacto recíproco entre los hombres no diferenciados por el ritual fueron condiciones que en su época aseguraban al cristianismo la victoria sobre los demás cultos. Engels consideraba que uno de los aspectos revolucionarios de esta religión consistió en la supresión del antiguo ritual que separaba a los hombres, lo que la había convertido en la primera religión universal posible. El primitivo ritual cristiano se limitaba a periódicas veladas en memoria del fundador de la doctrina. En esas reuniones se gustaba el pan y se leían los textos sagrados, eran veladas de amor, ágapes. A medida que en las comunidades cristianas ingresaban partidarios de otros cultos, se producía la afluencia de diversos elementos del antiguo ritual. El lugar principal en el ritual corresponde, como se sabe, a los misterios, actos de culto que tienen por finalidad hacer descender sobre los creyentes la bendición divina. Los misterios cristianos más antiguos y al mismo tiempo los más importantes son el bautismo y la comunión. Este último, durante el cual los creyentes prueban en forma de pan y vino la carne y la sangre de Cristo, no es otra cosa que una modificación del antiguo culto de la teofagia. De evidente origen totémico, este rito se desarrolló en especial en las religiones agrarias. Los creyentes mataban y devoraban al dios protector de la vegetación en la persona de su reemplazante humano o animal. En el culto de Mitra, de Atis y de otros dioses orientales existió el rito de la comunión con pan y vino. Estas comidas y bebidas sagradas debieron de ser consideradas como la encarnación del dios. La comunión del cristianismo pasó prácticamente sin cambios al cristianismo. Aquí, sin embargo, se entremezcló con el antiguo rito pascual de los hebreos, de sacrificio del cordero. El fundador del cristianismo, que hizo el sacrificio de sí mismo, comenzó a ser representado como cordero. En realidad, la imagen del místico cordero celestial representa también el Apocalipsis. Así surgió el rito de la Pascua cristiana. La toma de la comunión se transformó de anual en semanal. Todas las semanas se cumplían servicios divinos en los que se ingería el cuerpo y la sangre del Dios que se ofrendó en sacrificio. Tras la comunión apareció el misterio del bautismo, también adoptado de otros cultos. El bautismo con agua, es decir, la purificación ritual por medio del agua, se remonta a los antiquísimos ritos de las iniciaciones. La incorporación a las ligas secretas y a los misterios de las antiguas religiones orientales era siempre acompañada por la purificación. Los ritos para la admisión en cultos secretos se consideraron siempre como un nuevo nacimiento. El baño ritual era utilizado en los misterios eleusinos en los que Dionisios y Disis. Un lugar aún más destacado ocupaba el baño en la secta de los mandeos, de origen poco claro, con doctrina nítidamente dualista y que veneraba a cierto Redentor y también a Juan Bautista. Los partidarios de esta secta, 2 o 3 mil hombres, viven hoy todavía en Irak del Sur y en Irán. El ritual mandeísta del bautismo con agua, juntamente con la imagen del legendario Juan Bautista, fueron tomados directamente por el cristianismo. En él, el bautismo con agua, entendido como purificación, adquirió particular importancia en relación con el pecado, del cual habría librado a los hombres la muerte del Salvador. De este pecado original es purificado el creyente con el agua del bautismo. Solo más tarde aparecieron otros misterios. Para la Iglesia cristiana de hoy llegan a 7. Este número, 7 misterios, fue establecido por la Iglesia católica en el Concilio de León, en el siglo XIII, y luego adoptado por la Iglesia ortodoxa oriental. De manera que el cristianismo, ya al formarse en los siglos II y III, era una doctrina en extremo compleja, confusa y contradictoria, cuya unidad era posible mantener solo a costa de grandes esfuerzos y más bien superficialmente. En ella se entremezclaron la doctrina judía acerca del Dios único y omnipotente, la idea también judía del Mesías Salvador, la que se transformó en el Salvador Redentor espiritual y se confundió con las imágenes de los dioses agrarios que mueren y resucitan,
La doctrina gnóstica acerca de la oposición entre el espíritu y la materia y del mediador divino entre ellos, el Logos. La escatología mazdeísta y la fe en el futuro reino de la felicidad para los justos. La idea también mazdeísta acerca del espíritu del mal, del diablo. La antigua veneración oriental de la diosa madre, que es la madre de Dios. En la doctrina cristiana penetraron muchos otros elementos, inclusive el antiguo culto funerario que predicaba la fe en la vida del alma, en el más allá. La práctica hechicera de exorcismos y expulsión de los malos espíritus, los procedimientos mágicos de cura de enfermos, la antigua veneración de los genios, que se remonta al viejo nahualismo y que en la creencia cristiana se transformó en ángeles de la guarda, y hasta las supervivencias de antiguos ritos e ideas totémicas, la fe en la Inmaculada Concepción, el misterio de la comunión. Hablemos de las comunidades cristianas y el Estado. Tuvieron gran influencia en el desarrollo del cristianismo primitivo las persecuciones que sufrieron sus fieles. El cristianismo, encarnación de la protesta espontánea de las masas explotadas contra el injusto régimen social, surgió como religión de los esclavos y oprimidos. Su amplia difusión comenzó a parecer peligrosa. No podía dejar de despertar una actitud de prevención y en cierto grado hostil por parte de las clases dominantes. La cuestión acerca de las persecuciones de las comunidades cristianas por parte del poder estatal fue más tarde muy exagerada por los cristianos. Los dirigentes de la Iglesia se enorgullecían de los sacrificios de que se sometían a los primeros creyentes en defensa de su fe. Elogiaban el estoicismo y el heroísmo de los mártires. Los historiadores eclesiásticos hablan de 10 grandes persecuciones, sin contar las locales y de menor importancia, pero por lo visto ni las llamadas persecuciones fueron tantas ni sus alcances de tanta magnitud como lo que presentan las posteriores tradiciones. Las primeras persecuciones, en la época de los emperadores Nerón y Domiciano, son legendarias y es improbable que hayan existido. Si hubo persecución bajo Trajano, es una interrogante aún no totalmente aclarada. La primera de ellas, históricamente establecida, pero de corta duración, ocurrió bajo el emperador Decio, años 249 al 251, y la más grande, bajo Diocleciano, y su copartícipe en el poder, Maximiano, a fines del siglo III y principios del IV. Sus causas fueron puramente políticas. El gobierno veía que la Iglesia cristiana era portadora de la protesta contra el orden político establecido y, además, un peligroso y particular competidor. Sin embargo, solo se logró con ello la deserción de los elementos vacilantes, mientras que la organización eclesiástica se fortalecía, se forjaba en la lucha. Varios emperadores y gobernadores de provincias trataron en algunos casos, y no sin éxito, de apoyarse en las comunidades cristianas y en su clero. Al principio ello ocurría de cuando en cuando. Pero a principios del siglo IV surgió una fuerte unión entre el imperio y el cristianismo, que ya representaban una fuerza social influyente. El emperador Constantino llegó a la conclusión de que en vez de luchar contra la Iglesia cristiana, mejor era utilizarla en interés del Estado. Se considera que mediante el Edicto de Milán del año 313, acto legislativo especial, se dio término a las persecuciones y que el cristianismo fue legalizado como religión estatal. Pero no está comprobado si realmente existió tal edicto. Constantino no se convirtió al cristianismo. Siguió siendo pagano toda su vida, pero protegió el cristianismo y le dio preferencia ante otras religiones, viendo en su organización eclesiástica una fuerza social muy importante, en la cual era posible apoyarse. Hablemos de transformación del cristianismo en religión dominante. La unión de la Iglesia cristiana con el Estado, comenzada con el Edicto de Milán, se consolidó después merced a la política de los emperadores romanos de Oriente y Occidente, que respaldaron sistemáticamente a la Iglesia, aprovechando a la vez el apoyo que ésta les brindaba. La nueva situación de la Iglesia cristiana trajo aparejados sustanciales cambios internos, se modificó la propia composición social del cristianismo. Ya mucho tiempo antes de haberse convertido en la religión dominante en el siglo III, incluso en el II, junto con los esclavos, entraban en las comunidades cristianas representantes de las clases que estaban en el poder.
En las familias nobles, la parte femenina estaba especialmente bien predispuesta hacia el culto cristiano, el que gozó de gran influencia entre las mujeres de la aristocracia de Roma. Cálculos aproximados de investigadores indican que en vísperas de su transformación en religión dominante, el cristianismo no era todavía la religión más difundida. Incluso en los grandes centros urbanos, las comunidades cristianas reunían una parte relativamente reducida de la población, un quinto o aún menos. Esa relación debió de haber sufrido un fuerte cambio después de convertirse el cristianismo en religión estatal. La composición numérica de las comunidades cristianas creció enormemente. Las capas medias de la población y la masa fundamental de la clase esclavista se adhirieron a la nueva fe. Después de ello, dejó definitivamente de ser la religión de los esclavos y los oprimidos para convertirse en la religión mediante cuyo concurso las clases dominantes mantenían sujeto y subordinado al pueblo. Pese a todo, por mucho tiempo todavía, la expansión del cristianismo se limitó a las ciudades, sobre todo en las provincias occidentales, y penetró débilmente en el campo. Entre la población rural continuaron imperando las viejas creencias paganas. De ahí que la palabra latina paganus, que literalmente significa habitante rural, de pagus, aldea, distrito, comenzara a utilizarse con sentido de pagano, no cristiano. De ahí proviene también nuestra palabra rusa, pogani, que primitivamente comprendía a todos los que no eran cristianos. En el oriente helénico llamaban a los no cristianos con la palabra literalmente pueblos, contraponiéndose a los judíos. En la traducción eslava corresponde a esa palabra la expresión Iaztisi, pueblos, de ahí paganos. Las comunidades cristianas, convertidas en una poderosa iglesia, dejaron de servir de refugio para todos cuantos huían del mal del mundo. La pertenencia a esta iglesia ya no salvaba del pecado. Cuando el cristianismo llegó a ser la religión dominante, surgió un movimiento monástico muy particular, el de los eremitas. Los cristianos de espíritu más fanático abandonaban el mundo pecador y se iban al desierto, a la soledad, para consagrarse a Dios. Llevaban vida ascética. Los primeros eremitas y las primeras comunidades monásticas aparecieron en Egipto, en el desierto de Tebas. Se considera que los fundadores del monacato fueron los santos Antonio y Pacomio. Más tarde aparecieron también monasterios en otros países cristianos. Al comienzo de la Edad Media, los monasterios comenzaron a convertirse en una especie de refugios que, en caso de cualquier ataque enemigo, se enriquecieron con diversas donaciones y obsequios y gradualmente llegaron a representar una gran fuerza económica. Hablemos de la apreciación general del papel cumplido por el cristianismo primitivo. No es fácil dar una valoración completa del papel histórico que desempeñó el cristianismo en su primera época. Es este un problema muy complejo. Significó un avance con respecto a los cultos antiguos en cuanto dio la posibilidad de unir a masas de individuos de diversos pueblos mediante una idea común, la idea de la igualdad, aunque con sentido abstracto de igualdad en el pecado. Lenin mismo habló del espíritu democrático revolucionario del cristianismo primitivo. En lo que concierne a la moral social, el cristianismo fue más allá de la moral primitiva de las religiones antiguas, aunque significó un paso atrás respecto de la ética de los estoicos, por ejemplo. Desde el punto de vista cultural, la doctrina cristiana, adaptada, con todas sus contradicciones, al nivel de comprensión de las amplias masas, estaba muy por debajo de la antigua cultura basada en la ciencia, con su refinada filosofía y sus monumentos de gran valor artístico. La ideología cristiana imperante, con su burda fe en milagros y profecías y con un desprecio por el conocimiento del mundo real, correspondía al retroceso general de la cultura, al deterioro de las costumbres y al retorno a la barbarie que trajo aparejados la caída de la civilización antigua a principios de la época medieval. Son numerosos los casos conocidos en que turbas de cristianos ignorantes y fanáticos se dedicaban a destruir valores de la cultura antigua, viendo en ellos la mano del diablo. Asesinaban a los sabios y a los artistas. En el año 415, en la ciudad de Alejandría, centro de la cultura helénica, los crueles fanáticos cristianos, azuzados por monjes y sacerdotes dirigidos por el patriarca Cirilo, destruyeron y quemaron la célebre Biblioteca de Alejandría.
valioso tesoro de conocimientos. Asesinaron salvajemente a Hipatia, célebre sabia, autora de valiosas obras de matemáticas, astronomía y filosofía. La destrucción de monumentos del arte y de la ciencia por los ostrogodos en el año 410 en Roma y más aún por los vándalos en el 455 tuvo en gran parte una base religiosa. Estos cristianos, nuevos conversos, ponían así de manifiesto su fervor religioso.